Bueno, los días jueves he venido hablando sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que ya iniciamos? Y dentro de la obra del Espíritu Santo hay un tema que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el día jueves pasado estuvimos hablando de qué era la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Algunas cosas usted las sabe, pues se las vamos a recordar. Y lo que no sepa, lo aprendemos. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, el verso 5, donde leímos al iniciar. Capítulo 1 de Hechos, verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo ahí? Que los discípulos no habían recibido o no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo sí estaba en ellos, pero no el bautismo del Espíritu Santo. Para los que no vinieron el jueves, cuando hablamos del bautismo de la obra del Espíritu Santo, hace referencia a aquella obra que inicia Dios desde el día que la persona escucha el Evangelio hasta el día que él se muera o se ha levantado con el Señor. Es decir, que esa obra del Espíritu Santo no termina. Ella está ahí continuamente. Pero no podemos confundir con el bautismo del Espíritu Santo, porque es otra cosa. La obra del Espíritu Santo es lo que hace que yo venga a la iglesia. Es lo que hace que yo me aparte del pecado. Pero el bautismo del Espíritu Santo es la herramienta. A través del bautismo del Espíritu Santo vienen dones que estaremos hablando el día jueves que viene, si el Señor no ha venido. Nos da herramientas para trabajar, porque Dios no solamente nos ha llamado para ser salvos, sino que también nos ha llamado para servir. ¿Cierto? Entonces note que aquí los hermanos, los apóstoles, y no solo los apóstoles, todos los discípulos, ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo. Ninguno. Pero sí tenían la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos. Usted dice, hermano, ¿por qué está seguro que ninguno? Leamos en Juan capítulo 16, el verso 7. Juan capítulo 16, verso 7. A ver qué nos dice la Biblia. Dice: pero yo os digo, dice Jesús, estaba hablando de su muerte, os conviene que yo ¿qué? Me vaya. Sí lo están proyectando, ¿verdad? Listo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué pasa? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea que ninguno, mientras Jesús estuvo aquí, ninguno fue bautizado con el Espíritu Santo. Ninguno, lo dice el mismo Jesús. Que eso sucedería después que él fuera levantado. Ahora, usted dice, ¿por qué, hermano? Bueno, porque es que ocurre. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues la tercera persona de la Trinidad. Seguro. Vamos a mirar, porque ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces, Dios es espíritu en esencia. Ese es Dios. Dios está aquí, pero está en todas partes. Por eso no hay lugar donde Dios no esté. Dios lo llena todo. En la cantina está Dios, aunque no se agrada de lo que hacen ahí, pero ahí está Dios. Por eso es que el creyente tiene la bendición que Dios lo guarda donde esté, pero también tiene la responsabilidad de cuidarse donde esté.
porque Dios está ahí. Dios lo llena todo. Pero ese Dios que es espíritu, como es santo por naturaleza, ¿cómo es entonces? Espíritu Santo. Así. Pero ese Dios que es espíritu y es santo, se presentó o se manifestó en carne. A esa manifestación en carne se le llama Hijo de Dios. Pero Él también es el absoluto creador de todo. Así que es el Padre. ¿Sí me está comprendiendo? Así que cuando hablamos del Espíritu Santo no hablamos de algo separado de Dios. Estamos hablando de Dios mismo. Entonces Jesús, ¿quién es? Dios presente en carne. Estaba con los discípulos. Pero le dijo, pero yo me voy y no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes, pero no en carne, sino en espíritu. Por eso le dice, conviene que yo me vaya para que ustedes puedan recibir el Espíritu Santo, puedan recibir el Consolador. Dele la alabanza al Señor. Dele la alabanza al Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos casos donde hay personajes que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Sí lo ha leído, ¿verdad? Sí los hay. Dice, y vino el Espíritu del Señor sobre fulano. Pero esa experiencia que ellos tuvieron, algunos ni siquiera la entendieron. Otros hasta se desmayaron. Algunos cuando tuvieron visiones hasta enfermos quedaron. Sí, Señor, hasta enfermos. Hablaron y no supieron, todos no sabían ni qué era lo que estaban hablando. Estoy hablando del Antiguo Testamento. No comprendían lo que ellos mismos estaban hablando. Pero luego en el Nuevo Testamento, cuando ya hablamos del Espíritu Santo, de recibir el bautismo del Espíritu Santo, es algo diferente. La persona no pierde su voluntad. Por eso que si una persona, no, que por el Espíritu Santo yo fui y pateé, fue porque quiso hacerlo. Fue porque quiso hacerlo. Ese desorden no es del Espíritu Santo, ese es del hombre. Por eso es que Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden. Y si yo no tuviera la capacidad de elegir mi voluntad, Dios no me eligiera eso. No me estuviera pidiendo eso. Si Él me dice que lo puedo hacer con orden, es porque Él no obliga mi voluntad. Es muy diferente la experiencia que tuvieron los antiguos a la experiencia que tienen los que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Sí, porque usted recuerda, hay gente que aprovecha para hacer su desorden. Pero me estoy adelantando un poco, pero quisiera mostrarle que algo, porque hay que llevarlo por la Biblia. A mí me gusta que me hablen por la Biblia, porque como a mí, yo no creo a todo. Yo soy incrédulo. Le creo a Dios, pero a otras cosas usted no me viene con cuento, porque yo poco creo. Hay gente que cree que uno es creyente y tiene que creerle a todo. Un hombre me estaba echando una cantidad de mentiras, pero mentiras así. Yo me quedé mirándolo. Y el hijo mío estaba pequeñito y se quedó mirándolo. Y lo miraba y lo miraba. No sé por qué lo miraba. Y él se quedó mirando y dijo, hermano, su hijo no me cree lo que yo le estoy diciendo. Yo dije, ¿será que no es verdad? ¿Será que no es verdad? Ni él mismo se creía. Entonces, pero yo a Dios sí le creo. A Dios sí le creo. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. El verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Capítulo 2 de Hechos, verso 41. Y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000. Pero no dice que que hablaron en lengua. Dice que se añadieron. Yo lo que estoy tratando de demostrar es que hoy se ha levantado, bueno, hoy no, eso está desde por ahí, que yo tenga conocimiento, año 1500 para acá, ha habido la idea de que el que recibe a Cristo ya recibió el Espíritu Santo. Porque eso lo metió un teólogo, llamado teólogo al mundo.
Y la gente ha llegado a creer eso. Entonces sacan unas conclusiones, arman unas lógicas. Pero recuerde que la palabra, cuando la gente dice por lógica, es que lógica viene de logo viene de razón. Pero el Espíritu Santo o la obra de Dios es milagro, así que no es nada que se razone, es un milagro. Y los milagros no tienen explicación. Ese es el caso. O explíqueme usted cómo un paralítico que está 38 años enfermo se le dice levántese y se levanta y camina. ¿Qué explicación le damos a eso? Eso no tiene explicación. Eso se sale de la razón. Es un milagro. Dele la alabanza al Señor. Encontramos en la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 8, el verso 14. De eso estuve hablando el jueves pasado, pero hoy lo voy a llevar más en orden. Capítulo 8, verso 14 de Hechos de los Apóstoles. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos. ¿Para qué? Porque aún no habían, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Y qué más dice? Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Queda claro que si se bautizaron en el nombre de Jesús es porque el Espíritu Santo había obrado en ellos, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Sí, le estoy explicando. ¿Por qué? Ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quién los trae? ¿Quién es el que trae la gente a la iglesia? ¿Quién es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. O sea que la obra estaba ahí. Los trajo, los convenció, se bautizaron en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabía que no habían recibido el Espíritu Santo? Porque no habían hablado en otras lenguas. A mí un hermano me preguntó una vez hace mucho tiempo, porque a veces yo acostumbro a decir cosas, ¿no? Yo dije una vez, si el Señor me hubiera dicho, si la Biblia dijera, para saber que alguien ha recibido el Espíritu Santo, movería una oreja, yo estaría pendiente a la oreja de la gente. Da risa, pero es así. ¿Sí o no? Mirándole las orejas. Pero como dijo güey que el que habla en otras lenguas, entonces yo estoy pendiente a eso. Mano, brincó, pero no habló en lengua. La Biblia no dice que el que brinque. ¿Sí me comprende? La Biblia dice que el que habla en lengua. Hermano, habló en lengua, pero no brincó. Tampoco, no hay problema, habló en lengua, porque la Biblia no dice que el que brinque. La Biblia dice que el que habla en lengua. Esa es la señal de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Vamos a seguir leyendo. Entonces, no habían recibido el Espíritu Santo. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, el verso 7 y 8, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Lo mismo que ¿qué? ¿Y cómo lo habían recibido ellos? Hablando en lengua. Entonces lo que Pedro está diciendo es que los gentiles también hablaban en lengua por el Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Entonces en Gálatas capítulo 4, el verso 5 y 6. Gálatas capítulo 4, versos 5 y 6. Ahí quedamos el jueves pasado. Sino que estoy recordando capítulo 4, versos 5 y 6 de Gálatas. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Le voy a aclarar algo aquí, hermano. Uno puede, hay dos formas de hacerse hijo: por adopción y ¿por qué más? Y por engendramiento, ¿cierto? Lo que pasa es que por adopción se recibe la capacidad de hijo, pero tiene que ver es con una posición. Es decir, que una persona al ser adoptado pasa a ser heredero de lo que tiene el padre, pero no se va a parecer al papá. No se parece. Y todo el que llega le dice: pero usted no es hijo. Sí, yo soy hijo. Entonces, que eres adoptado. Él tiene herencia, posicionalmente él lo tiene todo, pero le falta el carácter, las características de su padre en él. Esa es una forma. Dios nos adoptó primero. Es decir, nos levantó de abajo, donde estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hizo? Nos dio vida. ¿Pero qué más pasaba? Hasta ahí. Pero Dios quería que además de eso nos pareciéramos a Él. Entonces usó la otra manera: ser hijo por engendramiento. Para que fuéramos no solo tuviéramos una posición, sino que además tuviéramos el carácter de Él en nuestra vida. Por eso es que para poder parecernos a Cristo hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, como ya existimos, tenemos que morir. Porque si no morimos, entonces quedan dos: uno en el mundo y otro aquí. Entonces primero hay que morir al pecado. Y al morir al pecado somos engendrados. Nosotros ponemos la voluntad y Dios pone su palabra. Y al unirse la palabra de Dios con mi voluntad, empieza a engendrarse el nuevo hombre en mi vida. Y la palabra de Dios unida a mi voluntad se forma lo que es el corazón nuevo. Por eso ahora tenemos la mente de Cristo. Dele la alabanza al Señor. Dele la alabanza al Señor. Claro, de esa manera entonces podemos ser hijos también. Primero nos adoptó. Y segundo, sigue diciendo ahí, dice: pero cuando vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Bueno, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ¿qué pasó? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. No hablamos en lengua para ser hijos de Dios, pero como somos hijos de Dios, podemos hablar en lengua por el Espíritu Santo. ¿Sí me está comprendiendo? Vamos a ponérsela a ver cómo le explico, para que usted me entienda mejor. Un niño nace y llora también. No, creo yo que debe llorar, ¿no? No creo que se ría mucho, llora. Tal vez por el impacto, la impresión que estaba en oscuridad y ahora está en luz, como sea. O sea que él llora no para estar vivo. Él llora porque está vivo. No todos los vivos lloran, pero para llorar sí hay que estar vivo. ¿Sí me comprende? Entonces esto no es como que lo mismo de para atrás que para adelante, no. Esto tiene un orden. Entonces, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu. No para hacernos hijos, sino porque somos hijos. Ahora vamos a seguir leyendo a ver si es cierto ese planteamiento. Corintios capítulo 12, el verso 13. Aquí en Corintios capítulo 12, primera carta, el verso 13, nos hace un planteamiento de lo que le explicaba ahora rato, acerca del orden. Capítulo 12, el verso 13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? ¿En qué? Mire ese versículo que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí está hablando de dos cosas. La primera, lo que me trae a mí a la iglesia y me hace miembro de este cuerpo es el Espíritu Santo, ¿cierto? Es el que obra en mi vida. Pero cuando dice que fuimos bautizados en un cuerpo, aquí no está hablando del hablar en lengua. Por eso le quiero explicar. Ahí está hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. Pero después que estamos en el cuerpo, Dios nos da de su Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo. No estamos hablando de dos espíritus, estamos hablando de dos formas de Dios presentarse. No vamos a caer aquí como lo que dicen que porque la Biblia habla de Padre y habla de Hijo y habla de Espíritu Santo y habla que... No, estamos hablando de forma de Dios presentarse, de Dios manifestarse. Por eso en algún tiempo fuimos llamados modalistas, que nosotros poníamos a Dios en modo Hijo, modo Padre, modo Espíritu. No, ¿sí me entienden? Fuimos llamados así, modalistas. Bueno, yo lo que sí creo es que la Biblia dice, Dios se presentó en carne. ¿O no dice la Biblia así? Entonces, lo que le quiero mostrar es que lo que nos hace miembro, lo que nos trae a la iglesia, es la obra del Espíritu Santo. Por eso, aunque un hermano no haya hablado en lenguas, porque aquí viene la pregunta, hermano, si yo no he hablado en lengua, ¿me pierdo? No se pierde. No se pierde. ¿Por qué, hermano? Porque usted tiene la obra del Espíritu Santo. Entonces no voy a buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hermano, tú no sabes de la que te pierdes. Con tremendas bendiciones que Dios nos da, el Espíritu Santo capacita. El Espíritu Santo fortalece. El Espíritu Santo, la iglesia necesita a cada hermano decirle al Señor que lo bautice con el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el problema? Yo no sé si a muchos le pasa lo que a mí me pasaba. Entonces yo decía, el Espíritu Santo es santo y yo no soy santo, así que yo no lo recibo. Ay, qué conclusión tan bonita la que yo sacaba. El Espíritu Santo es santo y yo no soy santo, así que no es para mí. Pero en cambio llegaban personas que ni siquiera pertenecían a la iglesia y le creían a Dios y eran bautizados con el Espíritu Santo. ¿No hemos visto gente así? Entonces, algunos de esas cosas los desaniman. ¿O no? Hermano, porque él, mire, vea, llegó ayer y habló en lengua y yo nada. Eso es porque tú eres niño, estás mirándole el plato al otro. Cuando los niños le ponen de comer, ellos están así, ay, le diste más a él que a mí. Pero cuando ya uno está adulto, se come lo que le dan. Deje de estar mirando lo que Dios ha hecho con otro. Mire a Dios, mire a Cristo. Mírelo a Él. Porque es que el que mira para otro, el que mira para los lados tropieza. Por eso es que muchos se han quedado enredados por vivir mirando al otro. Hasta le cogen las malas costumbres de otro, porque van mirando lo que el otro hace para hacer. Mire a Cristo. Mire a Cristo. Él no mete a ninguno en problemas, ni él decepciona a nadie, ni él desanima a nadie. Mírelo a él, créale a él que el que lo llamó a usted aquí a la iglesia es poderoso para obrar en su vida. Aleluya. Aleluya. Por eso yo cuando Dios le da algo a alguien y dice, vea lo que tengo, le digo, disfrútelo. Y lo digo de buen corazón, disfrútelo. Para eso lo dieron, para que lo disfrute. Pero no me voy a sentir mal. Porque nosotros aquí no tenemos competencia con nadie. Usted créale a Dios, Dios lo llamó, le perdonó los pecados, lo trajo a la iglesia. La obra del Espíritu Santo está en usted. Usted ha podido permanecer porque Dios está con usted. Tampoco vaya a hacer lo que le dijeron a un hermano. ¿Usted no ha hablado en lengua? No, que va, usted es vacío. Usted es un cuerno vacío, lleno de nada. No, yo no creo. Porque yo sí creo que para una persona renunciar al pecado, eso no es por medios propios. Algo tiene que pasar en la vida de él. Es Cristo el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si usted ha podido permanecer hasta el día de hoy, se lo debe a que la gracia de Dios ha estado en su vida.
Eso tenemos que aceptar lo que es así. Aleluya. Claro que yo puedo buscar ser lleno de la presencia del Señor, llenarme más y más. Incluso, no es porque yo haya hablado en lengua, ya me voy a quedar ahí. Tenemos que seguir avanzando. Hay que buscar a Dios con toda el alma, con todo el corazón. Por eso aquí vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y aunque el cuerpo se va deteriorando exteriormente, nuestro cuerpo internamente nos vamos fortaleciendo en Dios. Y este cuerpo se debilitará tanto que un día se lo comerá el gusano. Pero el hombre interior se va fortaleciendo tanto que un día verá a Dios cara a cara como Él es. Y eso lo hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Aleluya. Déles alabanza al Señor. Entonces, no se desespere, pero sí dígale al Señor, yo quiero también hablar en otras lenguas. Ve, hermano, yo usaba mucho pantalón blanco. Entonces, cuando me iba a sentar, cuando eso no habían sillas, hacía esto. Lo ponía, ¿para qué? Para que no se ensuciara mi pantalón, estaba más pendiente al pantalón que otra cosa. ¿Usted cree que uno llega con esa a la iglesia a qué? Porque hay gente que cree, no, yo admiro al hermano, usted no sabe por dónde ha pasado uno. ¿Sí o no? Nadie sabe por dónde ha pasado. Yo lo hacía. Y un día dije, este pantalón blanco me trae problemas, no voy a usar más pantalón blanco. No es que sea pecado, pero a mí sí me traía problemas. Que como a mí me traía problemas, no lo uso y se acaba el problema. Yo no me voy a tener algo que me está causando un problema. ¿Sí me comprende? Si voy a estar tan vestido que ya no me quiero ni arrodillar, si ese vestido me está causando problemas, para yo arrodillarme lo dejo, aunque no sea pecado, pero si me está estorbando, yo lo dejo. Porque es que hay gente que cree que porque no es pecado, si te estorba, lo que te estorbe para buscar la presencia de Dios, tienes que dejarlo. Todo me es lícito, pero lo que no me conviene, no me conviene. Aleluya. Un hermano me dijo una vez, ¿jugar fútbol es pecado? Le dije, no. No, yo juego fútbol. Me dijo, es que por allá el pastor dijo, ¿qué dijo el pastor? Porque hay quienes que hacen como el hijo malcriado que viene a acusar al papá. ¿Y qué dijo el pastor? Claro, el pastor lo que dijo es que dejaba de ir a la escuela dominical por irse a jugar fútbol. Ese es un problema, no por el fútbol, sino por la escuela dominical. Cuando hay algo que es más valioso que el culto, tienes un problema serio. Tienes un problema serio. Porque yo estoy seguro, hermanos, que, vea, si a ti te gusta, digo el fútbol y lo digo con franqueza porque usted sabe que me gusta. Y juego también. Aquí están estos dos pelados que juegan aquí. Sí que estoy hablando con confianza. No lo estoy diciendo porque soy un viejo que no le gusta el fútbol. No, lo digo porque las cosas hay que acomodarlas como son. Pero yo estoy seguro que si hay un partido de fútbol, no sé por qué me estoy metiendo en eso, pero vamos allá, me metí. Si hay un partido de fútbol y me ofrecen 100,000 pesos, ¿qué cree que hago yo? Voy a buscar los 100,000 pesos. ¿O usted no lo haría? Pero si hay un partido de fútbol y está el culto, o sea que y deja el culto por el partido, quiere decir que ese culto para ti vale menos de 100,000 pesos. ¿O no? Diga la verdad, ¿es así o no es así? ¿Hasta dónde valoras a este Dios tan maravilloso y hermoso que tenemos? Primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Tómela así y verá que usted se llenará de la presencia del Dios eterno. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. A mí no me va a enredar la vida eso. No porque sea pastor. En el 92 jugaba la selección Colombia, creo que en 92 o 90 por ahí. 90. Con Alemania. Un sábado y había un ayuno. Y la gente sacó los mejores televisores que había. Los mejores eran de 14 pulgadas. Y el que tenía televisor de color lo sacaba al público, porque la gente fuera.
los restaurantes y todo eso. Pero ese día había un ayuno, el pastor había programado un ayuno. Y yo recuerdo que varios dijeron, eso son cosas del pastor, cosas de viejo. Pero yo me fui para el ayuno, los otros fueron a ver el partido. Y mientras los otros celebraban porque Colombia había hecho una hazaña, yo celebraba aquí también en la presencia de Dios. Ellos están en otra parte, yo estoy aquí todavía. Y entonces después dice, no es que hermano, es que Dios no. Dios mira el corazón y la decisión de cada persona. No venga con cuentos, no venga con historia, que yo fui joven y me puse viejo aquí. Y he aprendido que el que busca a Dios no será defraudado. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Y le estoy diciendo esto porque Pablo dice, el capítulo 8 de la carta a los Romanos, el verso 9. Aquí no está hablando de hablar en lenguas, pero mire lo que dice. Dice, y los que viven según la carne, ¿qué pasa? Capítulo 8, verso 8, carta a los Romanos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que vivís ¿qué? ¿Según qué? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, aquí se refiere al carácter de Cristo, no es de Él. Entonces el Señor dijo, la carne está dispuesta. Digo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne ¿qué? Entonces si la carne me dice, no, Inger, no vayas a ayunar. Pobrecito. Y entonces yo no voy a ayunar. Pero el Espíritu me dice, Inger, hay que ayunar. Si yo me quedo, estoy viviendo según el Espíritu. Y si yo me voy a buscar a Dios, estoy viviendo según la carne. Ahí se marca la diferencia. Todos estamos en un cuerpo de carne y todos sentimos las mismas emociones. Lloramos, reímos, sentimos tristeza y alegría, hay necesidades, hay abundancia, hay de todo. Pero ¿qué hacemos en medio de esas circunstancias? Solo lo define si le obedecemos o no al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo siempre nos guiará a lo mejor. Denle la alabanza al Señor. Yo recuerdo que salí de pastor de Pailitas para Playas Lindas. Dicen que no hay playa, eso sí es verdad, que es linda, yo creo que sí. Pero playas no hay. Pero linda sí es, a mí me gustaba. Ahora entra moto y creo que hasta carro, hasta allá antes no entraba nada. Lo dejaban a uno por ahí en un filo y de ahí para allá 6 horas caminando. Y entonces alguien dijo, venga, vamos a hablar con los hermanos de la Junta de acá para que te echen para otro lugar, para que usted no es bobo para estar allá. Es más allá ni nada de comer. Y yo recuerdo que esta palabra le dije, y la sostengo porque la creo. Yo dije, si yo me muero de hambre allá o me enfermo por hambre, yo no paso la vergüenza, la pasa Dios. Así que Él verá si va a pasar vergüenza conmigo. Claro, porque ¿de quién van a hablar? De mí no. Van a hablar de Dios. Y yo no creo que Dios va a dejar que hablen mal de Él por eso. Y no me enfermé, hermano. Sí me he enfermado, pero por comer mucho. Me ha tocado hasta dejar de comer. Claro. Ese es lo maravilloso, seguirle a este Dios, ¿verdad? Denle la alabanza al Señor. Aleluya. Entonces, hermano, vea, si nosotros buscamos a Dios, tentaciones van a haber, claro que sí. Pero el Espíritu te anhela celosamente. El Espíritu va a estar ahí. De pronto hay momentos que tú querrás dormirte espiritualmente, pero el Espíritu está ahí para echarte una despertadita. Despiértate, despiértate, no te me duermas. Aleluya. Habrá momentos que no habrán fuerza, pero no hay problema. Ahí está contigo el que multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Por eso es importante estar con Él. Vas a tener persecución hasta de tus amigos. Pero no importa si 1000 amigos te abandonan, con Cristo solo es suficiente. Es suficiente.
Por eso, así lo dijo un hombre, yo lo creo. Dijo, si me llega el momento que todos me aborrecen, vea, lo último que lo pueden aborrecer a uno es papá y mamá. Porque el hijo es malo para todos, menos para la mamá, hermano. Cuando la mamá lo aborrece, la cosa está grave. Él dijo, pero si mi padre y mi madre me dejaren, no importa, con uno solo que me quede, Jehová me recogerá. Suficiente, ¿verdad? Aleluya. Por eso vale la pena buscar su presencia, buscar su rostro. Por eso, hermano. Así que ¿quién te tiene aquí? El Espíritu Santo. Pero si no has hablado en lengua, dile al Señor. Acércate con confianza. Créele. En cualquier momento, en tu casa, si tú estás en tu casa, si estás en el trabajo, si estás en el colegio, en la universidad, allá se puede sentir la presencia de Dios. Se lo digo con experiencia. No importa dónde esté. Yo estaba, creo que era el día viernes, no me acuerdo, estaba enseñando. Y mientras estaba enseñando por el Facebook, vi un mensaje que me mandaron al otro celular. Alguien me escribió al interno algo. Y en el momento quedé así pensando, pero en ese momento sentí la presencia de Dios. Y un impulso que me llevó. Y la misma persona después me estaba mandando mensajes otra al interno pidiendo disculpas. Ni siquiera estaba diciéndole nada, pero comprendió el amor y la misericordia de Dios. Este Dios, hermano, si tú le agradas a Él no te deja metido en nada. Él te saca. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y la heredad que me ha tocado es hermosa. Aleluya. Aleluya.